Hello, hello, bienvenidos a nuestro podcast Más que Diseño. Mi nombre es Rosario Rivas. Y el mío, Maciel Sánchez. Señores, en el día de hoy nosotras nos sentimos más que honradas porque tenemos aquí con nosotros finalmente, después de un tiempito, porque ustedes saben que coordinar agendas es un reto. Ya lo sé. Pero estamos aquí con uno de los íconos del diseño de República Dominicana, Así Andrés es. Aybar. Hola. Gracias. De verdad que finalmente se nos dio. Así Sí, sí, es. Porque habíamos tratado de cuadrar y no había forma, y si no era por algo. Señores, o sea, es que este hombre vive en un avión. Oye. Muy fabuloso. Fabuloso. Trabajo, Maciel, trabajo. Hay que buscar. Sí, ¿verdad? Para que no se malinterprete. porque Claro, porque ahorita cree que la gente nada más de vacaciones. No, sabemos que no. sabemos que no. Pero qué bueno que finalmente se dio y que estamos aquí, bueno, con ustedes compartiendo en esta plataforma para poder hacer algún conversatorio sobre el tema del diseño. Claro que sí. Mira, y tú sabes que ciertamente por la trayectoria que tú tienes, sabemos que tú has tenido la oportunidad de eventualmente contar tu historia muchas veces, pero como esto es otra comunidad, a nosotros nos gustaría que tú nos hables un poquito de tus inicios, tus estudios y digamos como que esa parte, el génesis de Andrés Aybar, cómo inicia Andrés y cómo Andrés es Andrés. Bueno, te hago una historia media extensa, pero a la vez resumida. Yo comencé primero con la carrera de comunicación publicitaria, que fue lo que inicialmente comencé haciendo, y de hecho me gradué de la carrera en UNIBE. Y siempre me había gustado el tema de la decoración, el tema de los interiores, y había tenido esa vocación desde muy joven. Recuerdo, por ejemplo, en casa de mis padres, siempre con los eventos de las actividades, por ejemplo, de Navidad o cualquier cosa que implicara un montaje de involucración, yo siempre estaba ahí como queriendo poner mano. Con la decoración de la casa. Moviendo una silla, una butaca. Moviendo una cosa, poniendo unos cojines, la mesa, por ejemplo. Y yo tenía siempre como esa actitud como artista innato, yo digo, Claro. como de tener esa idea de desarrollar, o sea, el tema del diseño. De alguna forma se vincula el diseño en sentido general. O sea, si vas, por ejemplo, al tema de moda, si vas al tema, por ejemplo, de arquitectura, si vas al tema de diseño gráfico, por ejemplo, que era lo que yo perseguía con el tema de publicidad, hay un vínculo de fundamento. O sea, lo que es la raíz del diseño y lo que son los componentes esenciales, pues van muy de la mano. Y entonces comencé con la carrera de comunicación publicitaria. De hecho, estuve haciendo pasantía por espacio de 1 año en agencia publicitaria. Luego estuve independiente como freelance, haciendo trabajos más de diseño corporativo, que me gustaba mucho. El tema de diseño de brochure y catálogo institucionales, por ejemplo, me encantaba. Wow. Exacto, Chulísimo. nada que ver con el tema de interiores. Nada que ver. El tema, por ejemplo, de diseño de logotipos. Me apasionaba muchísimo el tema de identidad corporativa, o sea, de crear una imagen nueva. Entonces, paralelamente sí fui haciendo pininos en el tema de interiorismo porque siempre me gustaba. Y comencé haciendo como involucración en eso, en el tema de diplomados que iban impartiéndose. Yo lo iba tomando y dándole un poco de carácter, de manera, vamos a decir, como técnica, a esa vocación que yo tenía y que quería como expandirla para tenerla ahí como backup. Entonces, cuando surge el tema del estudio, el estudio surge en mi casa. Por eso es que se llama hoy día el estudio, porque era un espacio en mi casa pequeño que no tenía dueño y yo me adueñé de él y lo titulé como el estudio. Como que, ay, ¿dónde está eso? En el estudio. Entonces el estudio era como un pequeño espacio que era un rincón, que era mi oficina, donde ya después que yo me había graduado de la carrera, pues decidí ir a construir, vamos a decir, mi primera oficina. Yo solo, o sea, sin nadie trabajando conmigo, sin ningún equipo, solo. Y entonces así surge como esa idea de poder involucrar un poco lo que yo hacía, por ejemplo, con el tema de publicidad, diseño gráfico en ese caso, y un poco dándole apertura a cosas que fueran llegando también de tema de diseño de interior, pero involucrándolo más en la parte comercial. Porque siempre me gustaba mucho el tema del diseño comercial. Y era, por ejemplo, si venían espacios de trabajo, diseño de oficina, yo poder trabajar la parte de identidad corporativa y también trabajar la parte de interiorismo. Y como, mira, pero vamos a poner esto aquí para que pegue con el logotipo. Y uno comenzando, exacto, como tratando de desarrollar un poco esa idea conceptual desde la creación de la identidad a nivel de imagen gráfica y llevarlo, obviamente, a los espacios interiores. Y así fue como poco a poco yo fui teniendo diferentes cosas que se fue con el tiempo expandiendo más a la parte de diseño de interiores más que a la parte de diseño gráfico. Entonces así fue como creciendo poco a poco y después de espacio de yo haber comenzado con el estudio de 5 años aproximadamente, yo decido hacer un stop. Ya yo había comenzado como a hacer pininos y ya me había dado a conocer un poco en ese ámbito obviamente
Y yo decido entonces hacer un paréntesis en mi carrera localmente e irme fuera a perfeccionar eso. Entonces ahí es que hago el tema ya formalmente de diseño de espacios contemporáneos y diseño de espacios comerciales. Entonces yo hice 2 programas paralelos en lo que fue espacio del 2008-2009 aproximadamente, claro, en Barcelona, que fue cuando me fui a Europa y estuve en el Instituto Europeo de Diseño y en el ISABA. Wow. Wow. Buenísimo. Y en algún momento tú, o sea, llegó un punto donde tú dijiste como, o es diseño o es marketing, o sea, tú tuviste esa luz. Yo tenía claro ya ahí de que el enfoque de lo que yo quería era el tema de diseño de interiores. De hecho, cuando me fui ya a esos programas, que tenía ya proyectos aquí, estaba tratando de culminar eso que yo tenía pendiente para poder entregar, para yo poderme ir. Pero yo decía, si no lo hago ahora, no lo voy a hacer nunca. Claro. Total. Que eso es muy importante, como que lo pongo sobre la mesa, porque a veces nos desesperamos de manera inmediata cuando terminamos la carrera de querer automáticamente tener que hacer algo, sea por ejemplo de estudios posteriores, ya sea un posgrado, una especialidad, una maestría, y no nos damos cuenta quizá en el momento de si eso es lo que realmente nosotros queremos. Excelente. Entonces yo creo que el tiempo fue lo que me dio la madurez durante esos 5 años de tomar la decisión y decir ahora lo voy a hacer. Y no importa que cuando yo llegué allá, por ejemplo, las personas que estaban conmigo en el programa eran más jóvenes que yo. O sea, y compartí con un público mucho más joven que yo, porque ya yo venía de 5 años de trayectoria a nivel profesional después de haberme graduado. Y entonces eso te da como un poco la visión y la apertura de realmente cuál es tu enfoque y qué es lo que tú quieres. De elegir con otro nivel de madurez. Sí, Totalmente de acuerdo. O sea, Rosario y yo siempre lo comentamos esa parte porque yo me gradué y yo empecé a trabajar de una vez. Y la realidad era que en ese momento, cuando yo me gradué de diseño, yo decía, yo quiero hacer un máster en diseño de mobiliario. Pero ¿a dónde yo trabajé 15 años? O sea, yo trabajé en Charo, donde más muebles se hacen. Claro. Entonces, honestamente, como que ya llegó un punto en mi carrera que yo dije, yo no voy a hacer una maestría en diseño de mobiliario porque yo sé diseñar mobiliario, modestia aparte. Claro. Entonces yo dije, no, o sea, ya yo cuando haga una especialidad lo quiero hacer algo más como un MBA, algo más de lo que realmente yo siento que necesito, que esa parte como más... más formalita, más numérica, más administrativa. Para fortalecer otras áreas. Claro. Y eso te lo da, obviamente, lo que tú dices, el trabajar, el no haber hecho las cosas como porque es lo que inmediata. porque es lo que toca. Porque Exacto. terminé y me tengo que ir. Sí, porque a veces tenemos... Sí, porque hay esa cultura. Hay esa cultura. Sí. Tenemos como ese to-do list, como esa lista de cosas por hacer. Pero realmente tú sabes lo que tú quieres hacer. Totalmente. Eso pasa muchísimo. Y la gente sale perdida y después dice, ay, llego aquí, ¿qué trabajo busco? ¿Qué hago? Y Me llegan independizco. perdidos un poco. Totalmente. Y tú sabes qué? Que también, por ejemplo, en mi caso, me dio quizás la oportunidad durante ese tiempo de, ok, voy a comenzar a trabajar y a madurar para ver lo que yo quiero, si eso es realmente lo que me apasiona y lo que quiero perseguir por el resto de mi vida. Pero también yo siento que hay un momento en la que uno se envuelve mucho con el tema laboral. Entonces, cuando tú te afianzas a eso, porque estás recibiendo un buen recurso económico, Claro. en el momento que estás produciendo, tú te vas adentrando a eso y te vas entusiasmando y te vas envolviendo y eso que tú querías hacer, o sea, lo vas abandonando. Sí. Y hay muchas personas que yo he conocido que lo han dejado de hacer por el hecho de que lo han dedicado más al tema laboral y no han terminado 100%. haciendo los estudios, su preparación de lo que querían. Entonces yo siento que también es no abandonar ese enfoque, porque tú puedes darte el tiempo, Claro. pero el tiempo también pasa. Y ese tiempo es bueno tenerlo controlado, de que cuando tú tomes la decisión de hacerlo, que sea de una forma madura y segura, pero que también sea con el objetivo de que lo logres. O sea, te puedas ir para poder hacer esa perfección en lo que tú estás haciendo y de no dejarlo a un lado. Porque si yo no hubiese hecho, por ejemplo, el stop en mi trabajo en ese momento y no hubiese dicho, por ejemplo, un fin de año, decir, mira, yo ahora me inscribo y el año que viene, en marzo, yo me voy y corto los proyectos que tengo y entrego lo que tengo pendiente, no lo hubiese hecho nunca. Sí. Porque si no tengo más trabajo y me llega otro cliente y me envuelvo en esa burbuja. ¿Escuchó, señora? Totalmente. Sí, aprobada. Estaremos trabajando con ustedes. Mira, Andrés, y llegas, vi una experiencia chulísima, me imagino, en Barcelona. Totalmente. Pero llegas y quiero, no sé si me adelanto, pero quiero entender cómo llega el Claro. Studio Store. Y ahí era que te iba a decir. Porque ya quiero saber Claro. eso. Y solamente el hecho de haberme ausentado por ese tiempo, yo no te digo que no cree una especie quizás de temor después de cómo va a ser cuando yo vuelva, cuando yo Totalmente. regrese, porque ya yo había hecho mis pininos y es como que, ok, me voy por un espacio de tiempo, pero si esa clientela que yo había cultivado, las personas que me habían conocido, se olvidan
hablan de mí, de que yo me fui a vivir quizás fuera y quizás cuando regrese tengo que comenzar desde cero. Y sí, es verdad, es tú prácticamente como poner en hold las cosas que tú estás haciendo y darle prioridad a cuál es tu enfoque en ese momento. Pero también yo digo que esos momentos especiales de esas oportunidades van a llegar en su momento. Y más si tú vienes con una preparación. Total. Y en ese momento, cuando yo regresé, recuerdo como hoy, yo vine prácticamente con una mano adelante y otra atrás. O sea, en el sentido, no tenía proyecto, Claro. estaba realizando, estaba recién llegado al país. Literalmente, yo me pagué mis estudios, incluso fuera. Ahorré para eso durante ese tiempo porque yo quería también como hacer un buen programa, quería dedicarle un tema también a conocer otras culturas, o sea, en lo que estuve viviendo fuera y sacarle el mayor provecho. Claro. Y prácticamente vine como sin nada de trabajo, pero tampoco sin nada de efectivo. O sea, yo prácticamente dediqué eso para invertirlo en eso para mi futuro. En tu formación. En la formación. Y sin embargo apareció prácticamente yo llegando al país, recuerdo yo, recibí una llamada, recuerdo que fue con Vladimir Lendov en ese momento, con Lendov, que Vladimir me dice, mira, tengo unos clientes que están interesados en que como tú vienes de hacer la especialidad en retail design, que era lo que yo estaba haciendo en espacio comercial, quiero que te entrevistes con ellos porque ellos están haciendo una nueva peluquería en República Dominicana, en Santo Domingo, que es una franquicia que en ese momento era Jean-Louis David. Ay, mi madre. Era un proyecto muy ambicioso en ese momento, un gran local en una ubicación estratégica que conllevó un proceso de tiempo desarrollarlo, pero esa fue como mi entrada y mi carta de presentación al momento de regresar. Y yo decía, bueno, esta oportunidad la cojo porque la cojo. Claro. Y así fue como se dio esa circunstancia en ese momento. Me entrevisté con los clientes y la verdad es que fue conexión al momento. Y de ahí desarrollamos lo que fue esa franquicia a nivel comercial y fue como ese comeback un poco de que la gente vio que regresé y poder exponer un poco ese trabajo que ya yo había hecho. Wow. Wow, qué ápero. Chulísimo. Pero hay una cosa, porque todavía al sol de hoy, tú eres más residencial que comercial. Entonces, exacto. Esa es otra ¿Cómo pasó historia. esa transición? Esa es otra Explícanos. historia, porque la verdad es que sí. Yo siempre he sentido esa pasión por el tema de los detalles de los interiores a nivel residencial. Yo soy muy fanático de la parte de estilismo, de la parte de decoración, de la curación de objetos, de las piezas que conviven en el espacio. Pues de ahí viene el tema de la tienda, Claro. el Studio Store. Y es un poco pensando en función de complementar también esa área que fue con lo que fuimos evolucionando y desarrollándonos después. Entonces, en ese momento, yo, obviamente, era la entrada a lo que yo iba a hacer en ese momento que regresé, pero no quería decir que eso era lo que yo iba a hacer solamente. Tú sabes que aquí hay que hacer multitasking. Ya O sea, lo hay que sabes. hacer todo lo que aparezca. Llegó esto, llegó aquello, no era lo que quiero, bueno, pero vamos a hacerlo. Pero creo que fue una buena carta de presentación. Sí. Y para que tú veas, sin embargo, con el tema residencial, ha sido una forma de que me he especializado en esa área. Yo ahora, por ejemplo, selecciono proyectos quizás de espacio de trabajo, de oficinas, de tema de quizás espacios también que tiene que ver con... Ahora estamos haciendo, por ejemplo, una clínica de estética. Wow, O sea, que son cosas como diferentes. Estamos haciendo una aseguradora también. Estamos trabajando con ella también en el tema de todo lo que es el diseño de interiorismo para lo que es la parte laboral y ejecutiva de la empresa. Y lo que te digo, o sea, el tener también ese punto de salirte de tu zona de confort, Claro. que es la que siempre me mantiene el tema residencial en el día tras día, pues me hace siempre como tratar de evolucionar en la parte también creativa, de cómo tú puedes ir dándole esa variedad o esa versatilidad a la parte de trabajo en el aspecto de diseño que rompa un poco los esquemas de lo que tú haces tradicionalmente. Entonces sí, o sea, aunque no es quizás mi enfoque 100%, pero el diseñador está capacitado Claro. para trabajar en todas las vertientes. Claro. Pero sí hay especialidades en sus áreas y cada área en la que tú trabajes a nivel de diseño tiene su, vamos a decir, su especialidad enfocada. Que aquí se pierde mucho eso, pero también Sí. yo entiendo que hay que coger todos los proyectos en el momento que lleguen. Pero después que tú seleccionas y tú sabes que hay personas especializadas en una parte específica, es lo mejor porque hay mucho conocimiento detrás de muchos aspectos que tiene que ver técnico y demás. Por ejemplo, en la parte de hoteles, que también tuve la Sí, participación. es muy específico. También tiene su complejidad Sí. de todo el diseño que envuelve y el detrás que hay con el equipamiento, con el tema de las habitaciones, con un sinnúmero de cosas que es otra historia.
Y lo mismo también con un restaurante, con el tema de logística de cocina, con entrada y salida. Sí, sí, sí. Y lo mismo también con espacio de trabajo. O sea, todo lo que tiene que ver también con la parte de oficinas, el desenvolvimiento y el desarrollo que hoy ha variado bastante de lo que era antes a lo que es hoy día, el coworking 100%. space. Sí. Y todo eso es un mundo. O sea, cada área del mundo Es del que eso diseño como de que en buen interiores- dominicano, como que cada modelo de negocio tiene su librito para desarrollarlo a nivel de Totalmente. diseño. Y bueno, volviendo al tema, con el tema residencial, sí. O sea, en ese enfoque, por ejemplo, como que me he dado a notar más y ha sido la parte que yo más he tratado de trabajar para ir creciéndola. Y partiendo de eso, en uno de esos proyectos residenciales, trabajando en ese momento con una que era mi clienta, que hoy día es mi socia, de ahí es que surge el tema del Studio Store. Oye, qué chulísimo. ápero. La historia viene porque justamente haciendo la parte de interiorismo, estamos buscando piezas específicas, como diferentes, para el tema de accesorizar y buscar piezas que fueran como más statement, quizás distintas a lo que aparece en el mercado local. Que se parezca más a ella. Que se parezcan a ella, pero que Porque ella también es muy tenga fabo. ese sentido un poquito también de diferenciación. Como cuando una pieza te habla de que no es simplemente una pieza por decorar, sino una Sí, pieza sí, que sí. tenga una intención, Una con un intención, una objetivo, historia, con una historia que contar detrás. Desde la elección del material, de la materia prima del mismo producto, o sea... Todo. No, y hasta eso mismo, de dónde viene, procede la pieza, quién fue que la creó, un poquito también de la historia de la materialidad, como tú Exacto. dices. Claro. Cómo se creó, o sea, cuál es el trasfondo que hay detrás de esos materiales y la técnica de poder crearlo. Y entonces nos fuimos de viaje, recuerdo yo, a buscar piezas y objetos para importarlos, o sea, para traerlos. Obviamente compramos cosas aquí. Para el proyecto de ella. Para el proyecto de ella, de lo que era su apartamento en ese momento. Y de ahí, cuando yo regresé a Dominicana, o sea, después de haber visto toda esa variedad como de cosas que uno tiene alcance y puede encontrar, yo decía y le decía a Lisette, ¿por qué no tenemos algo como esto aquí? Sin tener que tener, obviamente, que viajar a buscarlo. Entonces, ahí es que surge un poquito. Lisette es arquitecta también de profesión, graduada de la carrera también en UNIBE. Y entonces, Lisette sí lo había detenido como, aunque se graduó de la carrera, por el tema familiar, sus hijas, su esposo, como que se dedicó un poco más como al plano familiar. Y ella sí me dijo, a mí me gustaría como retomar el ámbito y me gusta mucho como el tema de comercial, retail. o sea, del retail. Ajá. Entonces, ahí es que viene ese híbrido, porque yo trabajo un poco lo que es la curaduría, como en los viajes, por ejemplo, de ir a las ferias, de conocer, por ejemplo, nuevos proveedores. Y Tú ella sabes que un paréntesis, a mí me gusta mucho esto de ti, que yo veo que tú no te limitas como al mercado americano. O Sí. sea, vi que el otro día estaba comiendo boca en tu Instagram y tú estabas en México, o sea, viendo proveedores. Sí. Y yo como que, wow, o sea, la verdad es que me parece una labor muy bonita porque no todo el mundo tiene, la verdad, no todo el mundo tiene ese ojo compositivo No, que no, tú para tienes. nada. Para hacer esa Y eso curaduría, es- eso se entrena con el tiempo. Sí. Es la realidad. Hay una parte intrínseca de cada quien, pero eso se entrena también. Claro que sí. Y la verdad es que, como te digo, lo que uno está acostumbrado es que el mercado local, lo que se abastece de Estados Unidos, Sí. en High Point y toda esa feria. Entonces, como que yo veo que tú estás trascendiendo otras fronteras. Yo como que, wow, o sea, Sí, y qué en ápero. principio yo veía mucho de eso, de lo que son esas piezas, como tú dices, más americanas quizás, de lo que hay en Estados Unidos, un poco más de las ferias de High Point. Y me fue entonces a explorar un poco lo que fue las ferias, por ejemplo, en Europa. O sea, el Exacto. tema, por ejemplo, de Maison Objet, al tema de Salón del Mueble. Y conocer un poco lo que son estas ferias que se están produciendo allá. Claro. La de Colonia, la de IMM, por ejemplo, en Alemania. Y así, como entrándome ya un poquito en ese aspecto, fue que surge ya estando con Lisette en conversación, que era como te decía ahorita, yo quizás manejo más la parte de curaduría y todo lo que es selección de piezas, y voy a esos encuentros, por ejemplo, de ferias, o también voy a visitar suplidores nuevos. Y de entender la parte comercial, o sea, de que es vendible, porque Claro. hay Entonces, muchas ahí es que piezas viene la parte espectaculares, pero de no todo. Lisette. Esa parte de aterrizar que yo le digo, o sea, tú eres que tienes que decirme si realmente a la hora de tú multiplicar, los números dan. Porque cuando ella me dice el número de lo que puede ser, porque tú tiras Claro. y suma y resta. Claro. Ella es tu down to earth. Ella es mi down to earth. Entonces, en ese sentido, sí. Yo ahí, o sea, se lo debo todo a ella en ese sentido, la parte logística. Ella es que maneja, por ejemplo, directamente las transportaciones, los pedidos, La los contactos con desorganización. los suplidores, la desorganización. Todo eso hay un complejo Sí, sí, sí. detrás que es bastante laborioso y que yo realmente no puedo llevarlo.
O sea, hay No. que dividirnos y cada quien está claro de cuál es la función de cada uno dentro de... Mire, yo creo que si la gente entendiera de verdad esa logística y todo lo que implica, la Sí. gente entendería un poquito más los precios del Claro. mercado. Bueno, tú Claro. lo sabes, duraste muchos años el tema de Claro. retail y saber todo lo que es el tema del cliente, el tema de lo que cuestan las piezas, el tema de las importaciones y manejar todo eso porque tú tienes que manejar una infraestructura también, una solvencia, por ejemplo, de un espacio, de un almacén, de costos y gastos fijos que también incrementan, tú sabes. Y la gente dice, ay, pero que eso está muy caro. Pero yo digo caro relativo a lo que tú... Claro. Pero Exacto. No, lamentablemente- y entonces tú tienes que tratar también de tener un precio de venta que compita Claro. con el precio retail de la página del Exacto. producto. Claro, Que y- mucha gente tiene ese acceso y Exacto. te entra fácilmente y puede ver y comparar. ¿Entiendes? Entonces, tú también tienes que ser un poco cauteloso en ese sentido. Claro, y la Porque- gente puede decir, "Ay, está muy caro", pero ¿qué hay detrás de todo eso, como tú dices? Y yo le digo caro, no Wow. costoso. Aprobado. Pero es por lo que cuesta el todo. O sea, el todo quiere decir desde ese análisis de cuáles son esas piezas, por ejemplo, que vamos a traer, si realmente entendemos que tienen el valor para estar en ese lugar. Claro. Porque hay un proceso de depuración. Eso De es como un selección. casting un poco. Wow, literal. Sí. Es verdad. Wow. O sea, Sí, yo sí, por muchos factores, porque yo te puedo decir, yo puedo tener un proveedor que diseña espectacular las piezas, pero de repente las piezas que produce son muy pocas variedades y de repente te saca una pieza nueva anual. Y tú dices, mira, yo hago el esfuerzo, pero no me está dando como la versatilidad o la variedad constantemente para yo afianzarlo y poder Claro. decir, bueno, esto sí lo voy a desarrollar porque me ofrece bastante. Entonces hay mucha cosa detrás de que puede ser muy bueno, pero tú tienes que ver qué tanto también movimiento y rotación tiene ese suplidor de poder hacer cosas diferentes. Porque Claro. tú no te vas a pasar el tiempo completo trayendo lo mismo. Totalmente. 100%. Entonces, por eso tú decías ahorita que Wow. el ojo debe de viajar. Ujú. O sea, Es cuando así. hablamos de esa parte, Es así. de que el ojo, por ejemplo, se pule y se va prácticamente perfeccionando en ese sentido, con ese criterio de formación, que sí el talento innato existe. Pero hay que tener también interés. O sea, te voy a poner un ejemplo. Cuando yo estaba en la tienda y llegaban piezas que me gustaban y yo quería entender, o sea, el valor de la pieza. O sea, casi todo ese tipo de piezas traen como una leyenda. Yo la buscaba, yo la googleaba, yo veía cuál era la casa comercial, quién la diseña para esa casa comercial. Porque, o sea, trataba de entender. Entonces, eso me ayudó, obviamente, a yo primero poderla vender. Claro. Y convencer al cliente, porque es un asunto también de Exacto. tú ver cómo esa historia que tú estás contando, Exacto. tú se la transmite al cliente. Exacto. Claro. Y que sepa qué hay detrás de eso, por qué esa pieza, de dónde viene, quién la diseñó, todo eso. Que Tot- cuente historia. Sí. Pero es lo que te digo. A mí me gustaba esa parte, o sea, y eso también, no todo el mundo tiene como ese interés de aprender, de por qué, porque cuál es la diferencia entre la cerámica y la porcelana, o sea, que te lo digo, tú sabes que esas son las piezas que más copian. Claro. Te copian las de porcelana por cerámica. Sí, o pasa sea. mucho eso y la verdad es que indiscutiblemente el mercado está así en todas partes. O sea, el tema de las Sí. imitaciones van a existir porque siempre han estado ahí y siempre más, obviamente, con el tema de producciones hoy día, como lo tiene China, Ya lo que saben. tiene fábricas de cantidades industriales, en poder producir muchas cosas de las que están haciendo diseños autóctonos y originales, procedentes, por ejemplo, de países de diferentes partes de Europa. Y cuando tú ves que muchas veces tú traes esa apuesta como a la mesa de traer a la tienda, por ejemplo, ese riesgo de producto, y tú ves que, por ejemplo, lo traen por otro lado, algo similar, algo parecido o algo que intenta ser una imitación literalmente tal cual, tú también como que dices, mira, la diferencia es marcada. Porque se nota. Sí, Porque ahí se volvemos de nota. nuevo al tema de la terminación, de la calidad, Claro. de lo que es el diseño en sí del producto. O sea, tú pones una cosa, eso es como la pieza de Temu. Como que llegó la versión de Temu. Exactamente. Lo que tú pedí ves- versus lo que llegó. Ajá. Exacto. Es así, o sea, tú lo comparas y tú te das cuenta, pero quién sabe o quién conoce. Exacto. Pero no realmente todo el mundo tiene ese tipo y no es por tener ni la educación ni la cultura, es simplemente de que hay gente que no tienen
es ese valor adquirido. O sea, esa quizás sensibilidad. no le interesa, esa sensibilidad no la poseen para poder determinar una comparación de una cosa con la otra. Pero siempre ha existido y va a estar. O sea, el asunto pero es, como tú empezaste ahorita también, perdón. y hay mercado para todo también. Eso pasa con la Estoy de moda. acuerdo. Sí, y con la moda pasa con por la igual. moda. Y con nosotros de diseño interiores pasa muchísimo con la iluminación, por ejemplo. con Ay, las ay, lámparas. ay. Pasa muchísimo. Ahí es donde Eso. más yo comencé. Yo creo que ese es el en esa mercado que más parte, está copiado. que ese es el que más está copiado, porque incluso yo comencé trayendo también un momento que hice la expansión, como a la parte ya como de migrar un poco a la parte de objetos a mobiliario y a tema de lámparas, que la parte de mobiliario la hemos dejado más para tema de proyectos. Ok. O sea, más custom made, son piezas que hemos trabajado por muchos años y son más como de tú poder armar tu propia pieza a tu criterio. Ok. Para un proyecto específico que tú tienes el tiempo para esperar. Claro. Y ustedes Porque la son traen órdenes. para ese Y proyecto, nosotros lo para ese traemos para ese cliente proyecto, para ese específico. cliente y lo Chulísimo. hacemos para los interioristas directamente que están buscando como alguna pieza diferenciadora. Y tenemos una cantidad de catálogos de productos específicos de marcas que son nuestras y que hemos apostado con ella en los años, pero el riesgo de tenerlas ahí, o sea, de una manera específica, Sí. es que puede venir de tantas terminaciones variantes que quien quiera verla, o sea, al momento de comprarla, dice, no, pero yo, por ejemplo, la veo en blanca, pero yo la quería en amarillo, por ponerte un ejemplo. O viene en tal la quiero terminación, pero yo cremita. la quiero mejor en tal terminación. Entonces, hay tanta variedad en ese sentido que quizás tú tener ese riesgo in situ, Sí. o sea, conlleva a un tema de que analizamos que para ese tipo de producto y para ese tipo de cliente, lo mejor es hacerlo custom made, Claro. como para proyectos. Claro. Y volviendo al tema de las lámparas, cuando emigramos a esa parte de expandir un poco la parte de mobiliario también, nos fuimos también a explorar el tema de lámparas y de luminarias. A nivel, por ejemplo, de lámparas muy lindas, o sea, a nivel decorativas preciosas, diferente a lo existente y la terminación impecable, pero venían las copias al poco tiempo. Sí. O sea, en el tiempo que tú durabas tratando de vender ese producto, al poco tiempo venía 1000 la copias otra. de eso. Entonces, es la parte que tú lo decías que es de verdad la que yo encuentro que está más copiada hoy día. Sí, Sí. realmente está súper copiado, de verdad. Y es como tú dices, el que no sabe es como el que no ve. O sea, puede ser que hay clientes que no saben eso o no tienen esa visual. No, es que es más fácil no sé. irse por precio, como... Claro. Pero es que eso cuesta tanto y yo la vi igualita allí y cuesta tanto. Totalmente. Y ellos creen que es lo mismo, tú sabes. Y a veces Sí. el tema de uno tratar de explicar y nos ha llevado tiempo. O sea, Sí. yo te digo ya, hoy tenemos 10 años con la tienda después que comenzamos. 10 años. 10 Oh my God. Wow. De haber comenzado Señor, el con tiempo este... pasa. Y Andrés, ¿cómo Con ¿cómo tú defines el Studio Store hablando de esos 10 años? Bueno, el Studio Store yo te pudiera decir que es, primero que nada, un espacio que ha ido evolucionando con el tiempo, de que obviamente lo que era hace 10 años no es quizás lo que es hoy. Lo veo como un espacio más maduro, más contundente. Y más con esa nueva tienda tan bella. Y es por eso, porque yo creo que todo lleva un proceso bonito de etapas. Sí. Claro. Y comenzó siendo un lugar bastante pequeñito, pero a la vez como coqueto, pero con piezas un poquito más comerciales. Quizás ahora no hemos ido como a la parte más artesanal. O sea, para que las piezas sean más únicas Claro. todavía para los Más clientes. diseño. Más diseño, más Más que involucración diseño. y la involucración quizás directamente con el artista, o sea, sus propios talleres. Es un poco como ese alcance. Pero también cuando decidimos crecer en ese aspecto, cuando estábamos en el local anterior, decidimos emigrar, que era lo que te decía ahorita, a la parte de móviles, o sea, un poco a la parte de mobiliario, que fue lo que hicimos como esa extensión. Y de ahí surge la parte de lámparas, cojines, mobiliario, y expandimos como ese lado. Y ahí nos fuimos dando un poquito cuenta del norte, o sea, cuál era el proceso de lo que seguía en el tiempo. Vino la pandemia, honestamente. Eso no nos ayudó mucho porque teníamos planes A durante nadie. ese tiempo de quererlo desarrollar para ese tiempo y sin embargo ahí tuvimos que poner O sea, en espérate, pausa la expansión estaba planificada para esa época. Wow. para esa época. Wow. No en esa locación Sí, sí, sí. y no con un diseño ya creado, pero sí el Pero hecho ya sí, de ya movernos estaba- donde estábamos y crear algo como un stand-alone, que fue lo que logramos ahora. Y lo que te digo es, o sea, te lo pongo como ejemplo, porque a veces nos desesperamos con las cosas. Y yo creo que lo más importante es tú dejar que el tiempo mismo te hable. A mí me encantó el eslogan que tú manejaste durante el proceso de construcción, Sí. de que el buen diseño toma tiempo. Sí. Me encanta. O sea, de verdad, cada vez que yo veía algo, yo nada más pensaba en esa frase y Eso yo, es pero así. es que de El verdad, buen el diseño buen diseño toma toma tiempo. Y tiempo. mira, cuando hicimos esa arquitectura nuestra, la trabajamos con don Juanín Pérez Morales y con Javier, su hijo. Y en ese momento
queríamos ver cómo ese local nuevo, que es donde estamos hoy día, podría ser durante ese tiempo de proceso de remodelación, que iba a tomar unos varios meses, como que fuera no completamente visto, sino como develado después. Entonces era un poco de crear como una falsa fachada. Entonces ahí surge con la parte, obviamente, No, pero es que de verdad... ¡Wow! O sea, ¿tú pensabas en todo? O sea, el Había nivel de que creatividad. pensar. Porque tú dices, ya yo estoy pagando una renta. Yo tengo que hacer una valla aquí para poderla publicitar. O sea, en el sentido de que todo el que pase vaya generando como una curiosidad y una expectativa. Y fue así. Entonces, con el equipo de nosotros, que es Canvas, con Luis Eduardo y con Ernesto, que trabaja todo lo que es las redes sociales desde el principio, hace 10 años. Ellos fue que comenzaron con la identidad corporativa. Ellos fue que hicieron el logo y todavía hoy día son los que trabajan todo el tema de las redes. Sí. Ellos crearon este diseño, Ernesto, tratando de ver cómo podríamos darle como una especie de frase que fuera como contundente. Y era específicamente lo que tú dices. O sea, sí, nos ha tomado tiempo, pero para que tú veas que el tiempo es perfecto en ese sentido. Exacto. Total. Y también porque igualmente el proceso del proyecto tomó tiempo hacerlo. O sea, y tomó de verdad, tiempo ejecutarlo. Como tú manejaste, o sea, esta campaña de expectativa, para mí fue espectacular. Primero porque tú dejabas muy entrever el valor de las alianzas, que es algo que Charito y yo promovemos mucho. O sea, tú le dabas la importancia a la del paisajismo, al arquitecto, a ellos, o sea... Incluso con los videos que tú hiciste. Ajá. Totalmente. O sea, tú siempre conectabas a tus aliados. Que para nosotros, o sea, siempre hemos confiado en aliados, porque de eso se trata. Es que la unión... El buen diseño. La unión hace la fuerza. O Así sea, es. tú no naces creyéndotela ni sabiéndotela todas. No, es así. Y yo creo que cada quien tiene su fortaleza. Y lo mejor es cuando tú un equipo para crear fuerza. Me encanta. Y te lo digo porque, 100%. por ejemplo, trabajo en casas ahora mismo y en proyectos residenciales en Punta Cana, en Casa de Campo, aquí en Santo Domingo también. Y todo es por el equipo de trabajo con el que se logra hacer eso. O sea, no es solamente yo como interiorista. O sea, también está el arquitecto que creó, obviamente, la infraestructura. Está también el ingeniero que se ocupó de todo lo que fue el desarrollo y la ejecución del proyecto. Como tú dices, la paisajista, el de iluminación. O sea, yo creo que cada quien tiene su fortaleza. Y en este proyecto lo que quisimos fue resaltar eso. O sea, ¿quiénes fueron los protagonistas detrás? Que no éramos solamente Lisette y yo. Claro. Sino quienes llegaron hasta aquí junto con nosotros. No, y que es una muestra evidente de que de la misma manera en que tú desarrollaste ese proyecto a ustedes, es como tú manejas tus proyectos de interiorismo, o sea, que era la básica. Y también rescatando un poco el tema del proceso. Tú sabes que hoy en día estamos en el éxito tipo microondas, tú sabes, todo mañana. Y cómo tú tenías ese proyecto, ustedes tenían ese proyecto desde 2020. Estamos en 2025 que abrieron. Y a veces nosotros como que queremos cortar el proceso y llegar al último punto. Y no nos damos cuenta de qué conlleva ese proceso, qué aprendemos en ese proceso. Queremos llegar y ya tenerlo todo. Pero, o sea, me encanta cómo ustedes primero aprendieron del proceso, seguro que sí. Y que el buen diseño, de verdad, o sea, toma tiempo. Claro. Y pasa también con nosotros hasta con los clientes que nos desesperamos. Como, ay, tenemos que entregar ese proyecto. No, pero espérate. Hay que madurarlo. Hay que madurarlo, exactamente. Y no dejarnos llevar de esa rapidez del momento. De ese impulso. Yo creo que eso está cambiando también. Yo creo que la percepción ya hoy día del propio cliente entendiendo que eso se toma su proceso. Te lo digo por clientes míos, te lo digo por clientes de la tienda que tienen diseñadores detrás y arquitectos que están trabajando, por ejemplo, en su interiorismo, y vemos que sí están dispuestos, por ejemplo, a esperar para ordenar una pieza o algún equipamiento específico, por ejemplo, para un proyecto, y ellos lo entienden. O sea, en ese sentido. Yo no te digo que, por ejemplo, ya hay un punto que se desesperan. Claro. Es normal. Y más como somos nosotros, obviamente, aquí, que la verdad somos un poquito, en ese sentido, como a libertad de que, por ejemplo, fuera es mucho más estructurado la organización. Sí. Y hay unos tiempos. Aquí como que se violenta un poco eso. Pero yo creo que aquí se ha comenzado a tener un poco ya de conocimiento de que las cosas que realmente le toman su tiempo hacerla, o sea, es por un propósito realmente que vale la pena. Totalmente. Totalmente. Me encanta, Andrés. Mira, y una pregunta así, a nivel de diseño, por ejemplo, para ti, ¿qué definiría un buen diseñador? Mira, el diseñador, yo te digo que de manera innata, que era lo que estábamos hablando también ahorita, tiene que tener como cierta sensibilidad que quizás en su momento que creció la adquirió
o que quizás vino con ese ADN, porque muchas veces hay venas artísticas, y es verdad, que proviene de la herencia familiar. En mi caso, por ejemplo, nadie en mi casa es literalmente artista en sí. Sí, mami, por ejemplo, le ha encantado el tema de la cocina, mi hermana también. O sea, que tenemos un poquito como de esa parte, pero yo digo que lo que forma realmente es la experiencia. O sea, la experiencia es lo que es prueba y error. Sí. Totalmente. O sea, la única forma de tú saberlo es probándolo. O sea, cuando tú estás experimentando algo, que tú estás viviéndolo en carne propia, no es lo mismo que te lo cuenten en la universidad. No. En la universidad te lo cuentan muy bonito. No. Es el día a día. Y muchas cosas que no suceden en la universidad, por ejemplo, que quizás, esa clase no te la dieron o no fuiste ese día. No es eso. Es que hay cosas que te lo da la vida. Estaba en la playa ese día. Exacto. Hay cosas que te la da la vida y que definitivamente el tú vivirlo es la única forma de tú enfrentarlo y de tú darte cuenta cuáles son esos valores. No, mira, 100%. Tú sabes que yo tengo un año que salí de la tienda y me independicé. Pero Rosario trabajábamos juntas. Y ella se independizó hace 5. ¿Tú trabajabas también allá? Sí. Y ella salió en el 21, fue. Más o menos. 21, ajá. Y cuando ella me decía, no, ¿por qué me está pasando? Y yo, no, ¿cómo va a ser? Tú tienes que hacer este proceso. Pero ¿cómo tú me vas a decir eso si esta clase ya la dimos? No sé qué. Tú sabes que la otra vez la llamo y yo le dije, vieja, o sea, ahora es que yo te entiendo. Yo me estoy volviendo loca. Porque obviamente yo estaba en una empresa, pero yo tenía toda una estructura. Claro. Que me respaldaba. Creada. Que te respaldaba Que porque me respaldaba. ya era como ese backup. Pero a la hora de tú tirarte como al aire, o sea, tú tienes que comenzar tu propia estructura. Exacto. Gracias. Y no hay mejor forma, porque tú puedes ser muy talentoso. Claro. Pero al final esto es un negocio también. Sí, claro. Esto es Tiene que un ser rentable. negocio. Entonces, eso que estamos hablando de una estructura es muy importante por muchos factores. Sí, claro. O sea, factores económicos, a nivel de contabilidad, a nivel de finanzas, a nivel de Totalmente. presupuesto, que no es solamente la parte artística. Entonces, si tú no tienes ese balance, o sea, ¿qué vale tu poder a nivel de negocios? Claro. Tener el talento como diseñador si no sabes cómo... ¿Rentabilizar ese talento? Rentabilizar ese talento, exactamente. Básicamente. Yo siempre lo he dicho y creo que lo dije anterior en un episodio. Óyeme, yo a veces veo gente que puede tener una creatividad increíble, hasta más de lo que yo tengo, que tengo un negocio establecido. Dilo bien. Las palabras tienen Decreta. poder. Pero Decrétalo. exacto, pero es como que, óyeme, al final, esto es un negocio, business or business. O sea, yo no puedo creerme la más creativa o crear y no cobrar. Ujú. Entonces, es como que hay que ver que lo que está dejando el dinerito y también ser Sí, creativo. Totalmente. Y tú saber también el alcance. O sea, Exacto. en el aspecto, por ejemplo, muchas veces hacemos proyectos que no se vuelven ya rentables. O sea, duramos mucho tiempo en el proceso haciéndolo, que es desgastador. No solamente por el tema desgastador físicamente, es como que te drena mentalmente. Sí. Totalmente. Y como yo te digo, porque uno trabaja varios proyectos paralelos, pero hay clientes que son muy absorbentes y muy demandantes. Y el tiempo ellos se lo cogen a la ligera. O sea, como que no llevan una organización de desarrollo, por ejemplo, un proyecto, por más que tú se lo propongas con un cronograma. Totalmente. Entonces pasa mucho eso de que sí, o sea, no se vuelve rentable ya. Hay proyectos que definitivamente dejan pérdida. Y ese es el día a día, pero eso te lo da prueba y error, como Claro. me decimos. Experiencia. O sea, la experiencia es lo que te dice y tú tener claro esos límites que tú tienes que poner desde el principio sobre la mesa con el cliente, no dejarlo para último. Sí. Tal. Y no venir con uno atrás para adelante, por ejemplo, ahora esto, no, porque el cliente se va a sentir como ofendido y tú tienes que saber manejarlo. Entonces, poner claros tus puntos desde el inicio, con ellos directamente, y saber el tiempo de alcance que va a conllevar desarrollar eso. Porque hay proyectos que, por ejemplo, de repente tú le dices al cliente 2 años y se toman 4 años. Entonces, ya ahí definitivamente no es un proyecto que llega a ser rentable. No, porque literalmente el doble del tiempo. Mira, Andrés, ¿y qué te gustaría para ir cerrando, dejar algún consejo o tip que te ha dado estos años de experiencia en nuestra comunidad? Estas pruebas, estos errores que tú has cometido y has probado y has Estos pulido. retos. Mira, yo te diría que la palabra fundamental de esto es disciplina y constancia. O sea, yo creo, así mismo como tú te levantas todos los días y que desayunas y que vas al baño y que si vas al gimnasio y entrenas, o sea, de esa misma forma debes aplicarlo en tu día a día en la parte laboral. De eso mismo es lo que decíamos, de tener una estructura. Sí. Porque es la única forma de tú organizarte y de tú poder desarrollar esto a largo plazo. 100%. Entonces, si tú tienes esa constancia de que, óyeme,
Si sucede cualquier cosa, de eso que tú decías, por ejemplo, un error en algún momento, que van a suceder porque es la única forma de tú aprenderlo, no importa. O sea, van a venir otras oportunidades y levántate y hazlo. O sea, porque van a venir momentos en los que tú tienes que enfrentarlo. Entonces, en ese instante, el tema, por ejemplo, de la constancia te ayuda a mantener siempre ese mismo nivel. Y hay procesos de evolución también, que es muy importante, en la que ese crecimiento se va notando y se va desarrollando. Pero es la única forma de tú, a largo plazo, decir, óyeme, es verdad que yo hace 10, 15, 20 años atrás, o sea, me veía quizás de una manera y mira dónde estamos todavía. Claro. Batallando. ¿Entiendes? O sea, con una cosa y con la otra. Yo, por ejemplo, con el espacio de diseño a nivel de oficina, tengo ya aproximadamente más de 20 años. Y con la tienda, como te digo, más de 10. Wow. Y estamos aquí todavía tirando el pleito. Lo claro que digo es, y todos los días aprendemos algo nuevo. O sea, 100%. Todos los días hay una nueva experiencia, hay una nueva oportunidad, hay nuevos proyectos muy diferentes. Y yo creo que también el tú darle ese valor diferenciador a cada proyecto es lo que te hace trascender en el tiempo. Wow. Espectacular. Aprobado. Andrés, gracias por estar con nosotros el día de hoy. De verdad, gracias por toda tu sabiduría. Para nosotros, de verdad, más que un honor tenerte aquí. No, de verdad, gracias. Más que un honor, más que diseño. Wow, estoy, mira. Y le deseo todo lo mejor. Una plataforma que también te invita a tener personas del gremio aquí aportando, que yo creo que es de mucho valor. Y sobre todo para la nueva generación que viene surgiendo, que sepa que no todo es muy fácil. No. Que ahora con el alcance de las redes sí hay su movimiento un poquito de mayor habilidad y de ventaja. Sí. Pero a la vez yo creo que lo que perdura es lo que está aquí. Es así, totalmente. 100%. Andrés, me encantó. Y sé que Maciel también. Gracias, de verdad. Gracias. Y nada, señores, gracias por escucharnos hasta aquí. Recuerden que estamos en Spotify, Apple Podcast y YouTube. Nos vemos en la próxima y... denle like y activen la campanita. A ella siempre se le olvida. Bye. Se me olvida. Bye. Más que diseño, más que diseño.